Mi suegro Fernando siempre fue un hombre distinguido, de esos que incluso con más de 60 años irradian una presencia imponente. Vino a pasar unos días con nosotros a Ciudad de México, por unos compromisos que tenía en la capital. Mi esposo, Santiago, por pura casualidad, tuvo que viajar al día siguiente. Nos quedamos solos. Al principio pensé que sería una semana tranquila, llena de visitas a los museos de Coyoacán y de tranquilas cenas en casa. Pero todo cambió una mañana. Fui a llamarlo para el desayuno y encontré la puerta de su habitación entreabierta. Entré sin tocar y me detuve en seco. Estaba acostado solo en boxers de seda. Me quedé allí, paralizada. Esa visión inesperada hizo que mi corazón se acelerara. El bulto bajo su ropa interior era imposible de ignorar. Y lo peor, me vio allí y no se cubrió. Al contrario, esbozó una leve sonrisa, como quien no ve ningún problema. Sentí un calor subir desde mi vientre hasta mi cara. Mis piernas empezaron a temblar. Fingí que no había visto nada. Murmuré un con permiso y salí deprisa, pero dentro de mí algo se había activado. Pasé el resto del día tratando de ignorar lo que vi. Me convencí de que era solo un impulso. Pero cada vez que cerraba los ojos, esa imagen volvía. En la cocina, mis dedos temblaban mientras preparaba el café. Por la noche preparé la cena y él se sentó a la mesa con esa misma mirada serena. Hablamos como si nada hubiera pasado, pero había algo en el aire, un silencio cargado, un juego que comenzaba sin que nadie dijera una palabra. Esa noche me fui a la cama más temprano, pero no pude dormir. Estuve reviviendo cada detalle, su cuerpo, la forma en que me miró, el silencio cómodo y a la vez provocador. Mi cuerpo reaccionaba solo con recordarlo. De repente oí pasos en el pasillo. La puerta de mi cuarto quedó entreabierta y por un segundo juré que iba a entrar, pero no entró. Solo se detuvo. Se quedó allí un instante y se fue. Esa pausa valió más que 1000 palabras. Yo estaba lista, solo que no sabía hasta dónde llegaría esto. A la mañana siguiente me puse algo ligero, una bata de tela fina, como quien no lo piensa mucho, pero en el fondo quería ver su reacción. Fui al salón y lo encontré leyendo. Al verme bajó la vista y sonrió. Una sonrisa lenta, casi cómplice. ¿Dormiste bien?, preguntó con voz baja. Mi respuesta salió con un doble sentido que se me escapó sin querer. Casi. Faltó algo. Él solo me miró y sentí que todo mi interior se estremecía. Después del desayuno, empecé a ordenar la cocina. Él se acercó para guardar las tazas. Quedamos uno al lado del otro en silencio. Nuestras manos se rozaron por casualidad, o quizás no tanto. El calor de ese roce subió por mi brazo como una corriente eléctrica. No me aparté. Él tampoco. Solo intercambiamos una larga mirada y fue como si se sellara un pacto silencioso. No hubo beso. Todavía no, pero en ese intercambio algo en mí se abrió. Quería más y él lo sabía. Más tarde pasó detrás de mí en el pasillo estrecho. Yo estaba agachada organizando un cajón bajo y sentí cuando se acercó. Su cuerpo rozó ligeramente el mío y ese simple contacto me erizó la piel por completo. No dije nada, ni él tampoco, pero nuestros cuerpos conversaron. Al instante siguiente sentí su mano en mi cintura, una caricia lenta, firme, con los dedos deteniéndose más de lo debido. Mi cuerpo entero reaccionó. Me detuve, lo miré y por primera vez la tensión se convirtió en deseo declarado en nuestros ojos. Su aliento era cálido, el mío acelerado. Aún así, retrocedió, me dejó allí temblando y lo entendí. Quería que fuera yo quien diera el siguiente paso. Esa noche me puse un camisón que se transparentaba un poco con la luz de la lámpara. Fingí que necesitaba agua y fui a la cocina. Él estaba allí de espaldas en pijama, descalzo, con un cuerpo firme para su edad. Cuando me acerqué se dio la vuelta, miró mi camisón y se detuvo en él.
No dijo nada. Me miró fijamente como quien sabe exactamente lo que está por suceder. Fui hasta el fregadero. Él se quedó detrás de mí. Sentí su respiración en mi cuello y luego su mano rozó suavemente la mía. Cerré los ojos, respiré hondo. Cuando los abrí, él seguía allí. Fue mi mano la que se giró primero. Nos quedamos así, manos rozándose piel contra piel, hasta que nuestros dedos se entrelazaron. Y en ese contacto lo entendí. Había cruzado la línea y no quería volver atrás. Me giré lentamente sin decir nada. Quedamos cara a cara, tan cerca que nuestras respiraciones se mezclaban. Me miraba como si me desvistiera con los ojos. Y yo lo dejé. Mi mano tocó su pecho, su cuello. Subió hasta él, quien se inclinó primero. El beso fue lento, cálido, lleno de una urgencia contenida. Mi espalda chocó contra el mármol. Su cuerpo se pegó al mío. Su mano se deslizó por mi muslo, subiendo ligeramente mi camisón. Yo ya estaba húmeda, mis piernas temblaban y en ese instante entendí que ya no había marcha atrás. Era prohibido, pero era perfecto y lo quería todo. Me levantó en brazos sin esfuerzo. Me senté en la encimera de la cocina con las piernas abiertas, acogiendo su cuerpo entre las mías. El camisón ya no escondía nada. Me miró directamente a los ojos, como preguntando en silencio si podía continuar. Tiré de su nuca en respuesta. El beso volvió. Ahora más profundo, más húmedo. Sus manos exploraban mi cuerpo con una calma enloquecedora. Cuando sentí sus dedos tocar entre mis muslos, gemí en voz baja. El mundo exterior desapareció. Solo existíamos nosotros dos en medio de la madrugada, rompiendo todos los límites. Y a mí me estaba encantando romper cada uno de ellos. Esa noche nos envolvió en un silencio cargado de deseos. Cada caricia, cada suspiro parecía un secreto solo nuestro. Fernando bajó su mano lentamente explorando cada centímetro de mi muslo, mientras yo me entregaba sin miedo. El calor de su cuerpo contra el mío me hacía olvidar el mundo. No había prisa, solo ganas. Sentí el deseo crecer, intenso y urgente. En ese momento oí la llave en la puerta. Mi esposo, Santiago, había llegado antes de lo que esperaba. Mi corazón dio un vuelco. El shock inicial dio paso a algo, una invitación silenciosa a un nuevo juego donde todos los límites serían puestos a prueba. La puerta se abrió, revelando la silueta de Santiago. El reloj de la cocina marcaba las 3 de la madrugada. Mi camisón, mi cuerpo, la mesa de mármol, todo era evidencia. Miré a Fernando, su expresión era de serena calma. El mundo se detuvo. Santiago nos vio. Sus ojos pasaron de mi camisón a la mano de su padre que con total naturalidad se retiraba de mi muslo. Luego su mirada se detuvo en mi cara, buscando una explicación. No hubo palabras. Solo el sonido de un plato que cayó al piso, rompiéndose en 1000 pedazos. No hubo gritos, no hubo reproches. Solo un silencio pesado, casi palpable. Santiago no parecía enojado, sino intrigado. Sus ojos, en vez de destilar furia, brillaban con una nueva curiosidad. A la mañana siguiente todo cambió entre nosotros. Las miradas entre mi suegro y yo llevaban algo más que provocación. Había complicidad, un secreto que solo nosotros sabíamos. Cuando mi esposo se dio cuenta, no hubo pelea ni shock, hubo curiosidad. Se acercó a mí con un nuevo deseo en la mirada, como si quisiera entender hasta dónde podría llevarnos aquello. Y cuando me vio ceder a los toques de su padre otra vez, solo observó en silencio, pero con un deseo ardiente. Desde ese momento, nada estaba prohibido. No hubo explicaciones. La conexión entre los tres ocurrió de forma orgánica. Cada gesto, cada mirada, parecía encajar. Se acercaban a mí de maneras diferentes, Fernando con firmeza, Santiago con una curiosidad juguetona.
Mientras uno me abrazaba, el otro me acariciaba el pelo. Yo era el centro de atención, rodeada de afecto y deseo. La energía circulaba entre nosotros como si nuestros cuerpos hablaran por sí mismos. Fue intenso, pero sobre todo fue natural, como si de alguna forma aquello siempre hubiera existido, esperando el momento adecuado para suceder. Fui su lienzo, su obra de arte. Fernando con su toque lento y firme, Santiago con una curiosidad que exploraba cada rincón de mi ser. Me sentía completamente entregada mientras uno me sostenía por las caderas, el otro me llenaba con su boca, sus dedos, su lengua. Mi cuerpo era explorado por completo sin prisa, con precisión y deseo. Susurros, gemidos, respiraciones agitadas, todo se mezclaba en un ritmo perfecto. Se turnaban, cambiaban de posición, me giraban de lado, de frente, de espaldas. A cada nuevo toque mi placer aumentaba. Sentía que me conocían como nadie. Mi cuerpo respondía a los dos con la misma hambre. Y cuando llegué al clímax no supe decir por quién, quizás por los dos o por mí misma, por haberme permitido vivir aquello sin miedo. Los días siguientes se convirtieron en un sueño. Desperté en medio de la cama, entre los dos. No se dijo ninguna palabra, pero los gestos continuaban. Manos que se encontraban bajo las sábanas, miradas que se cruzaban durante el desayuno. Era como si hubiéramos creado un código invisible. No había reclamos, solo deseo y libertad. Ellos parecían disfrutar tanto como yo de esta nueva dinámica. Durante el día, cada uno se turnaba para darme pequeños cariños. Un roce en el hombro de Santiago, un beso en el cuello de Fernando, un abrazo por la espalda. Yo era el centro de atención, y eso me hacía sentir más mujer que nunca. Esa tarde nos quedamos en el sofá, yo en el medio, ellos a mis lados. El silencio no era incómodo, estaba lleno de significado. Santiago me acariciaba el muslo con delicadeza. Fernando jugaba con mis dedos, entrelazándolos con los suyos. La televisión estaba encendida, pero nadie le prestaba atención. Me sentía envuelta, deseada, adorada. Era más que físico, era mental, emocional. Estábamos en sintonía. Después de comer, fuimos al cuarto sin prisa, sin palabras, como si cada uno ya supiera el papel que iba a desempeñar. Me senté en la cama observando cómo se acercaban. Fernando me acarició el rostro con delicadeza, mientras que Santiago me quitaba lentamente la blusa. El cuidado en cada gesto me volvía aún más sensible. Sentí mi piel erizarse con el roce de sus manos, con el aliento cálido en mi cuello. Me recosté entregada, con los ojos cerrados y el alma abierta. Se posicionaron a cada lado como si me protegieran. Toques leves en mi vientre, en mis brazos, en el interior de mis muslos. El placer comenzaba en la piel, incluso antes de cualquier invasión. Me sentí completa, acogida. Era más que deseo, era presencia. Si estás sintiendo esta conexión tan intensa como la sentí yo, suscríbete ahora al canal. Hay muchas más historias como esta y cada una puede despertar algo diferente en ti. La noche llegó trayendo consigo un silencio confortable. Nos quedamos juntos en el salón, con la luz de la chimenea danzando en las paredes de nuestra casa, un acogedor refugio en el corazón de la condesa. Me senté entre los dos en el sofá, sintiendo el calor de sus cuerpos tan cerca. Santiago pasó su brazo por detrás de mi espalda, acercándome a él. Fernando acariciaba mi pelo con suavidad. Sentí una paz intensa, una mezcla de deseo y seguridad. Hablábamos poco, solo sonrisas y miradas llenas de significado. Cada roce despertaba un escalofrío inesperado, una llama que solo crecía. En ese momento entendí que aquello no era solo una aventura, era una conexión profunda que trascendía lo físico. Estábamos juntos entregados construyendo algo nuevo, una historia solo nuestra, hecha de deseo, afecto y respeto. Con el pasar de los días, la convivencia se convirtió en un juego de descubrimientos. La rutina se mezclaba con lo inesperado.
Mañanas de cafés compartidos en la terraza, tardes de conversaciones silenciosas y roces furtivos mientras paseábamos por el Parque México. Yo me sentía viva como nunca antes. Cada gesto, por pequeño que fuera, llevaba una carga de deseo y complicidad. Fernando y Santiago sabían exactamente cómo provocarme sin sobrepasar mis límites, y yo me entregaba poco a poco a los placeres de esa relación prohibida. La tensión entre nosotros era palpable, e incluso en los momentos de calma el deseo nunca desaparecía. Había encontrado algo nuevo, una libertad que me hacía sentir completa, deseada y amada. Un día, decidimos ir a visitar las pirámides de Teotihuacán. El sol de la mañana ya calentaba el aire, y el polvo del camino se levantaba bajo nuestros pies. Me puse un vestido de manta ligero, de color blanco con bordados de flores en el cuello, sandalias sencillas y un sombrero de paja. Fernando se vistió con una guayabera impecable, y Santiago llevaba una camisa de lino y pantalones cortos. Mientras subíamos la pirámide de la Luna, Santiago me tomó de la mano, ayudándome a subir los escalones. Su agarre era firme y tranquilizador. Pero cuando llegamos a la cima, Fernando se colocó detrás de mí, susurrándome al oído mientras admirábamos la vista. Desde aquí, el mundo parece tan pequeño. Nada de lo que hacemos aquí abajo importa. Su aliento tibio en mi cuello me hizo temblar. Santiago lo vio y en lugar de celos, sus ojos mostraron una chispa de emoción. Se acercó y posó su mano en mi cintura. Estábamos en la cima del mundo, uniendo dos mundos, dos generaciones, en un silencio cómplice. Al regresar a la ciudad, la noche nos envolvió en el bullicio del centro histórico. Caminamos por la calle Madero con sus edificios antiguos y su música de mariachis a lo lejos. Me sentí como la pieza central de una obra de arte. Fernando caminaba a mi lado, un caballero impecable que atraía miradas. Su mano se deslizaba ocasionalmente sobre mi espalda baja, una caricia tan sutil que solo yo podía sentir. Santiago, por su parte, se movía a mi otro lado con una energía más juvenil, rozando su brazo con el mío, sus dedos a veces jugando con los míos. El aire de la noche, cargado de olores a tacos al pastor y mezcal, se mezclaba con la tensión que crecía entre nosotros. En un momento, mientras mirábamos una iglesia iluminada, Santiago me susurró algo divertido sobre un turista, y me reí. Al reír, mi cabeza se echó hacia atrás, y sin que me diera cuenta, mi cuello quedó expuesto. Fue entonces cuando sentí un beso suave y breve de Fernando, justo en la nuca. Fue tan rápido que casi podría haber sido una ilusión, pero la electricidad que sentí me dijo que era muy real. Santiago no se dio cuenta. O al menos, fingió no hacerlo. Llegó el momento de reflexionar sobre todo lo que vivimos. Lo que comenzó como una tentación inesperada se convirtió en una experiencia transformadora. Me redescubrí, me liberé de miedos y prejuicios. Ellos, padre e hijo, me mostraron que el amor puede tener varias formas e intensidades. Hoy somos más que amantes. Somos cómplices de una historia única. Sé que este viaje no es para todos, pero para mí fue liberador. Los días se convirtieron en un torbellino de emociones, una danza de miradas y toques furtivos que me hacía sentir más viva que nunca. La rutina de la vida en la capital se mezclaba con la adrenalina de nuestra relación. Cada gesto, por pequeño que fuera, llevaba una carga de deseo y complicidad. Había encontrado algo nuevo, una libertad que me hacía sentir completa, deseada y amada por dos hombres de diferentes generaciones, cada uno aportando un sabor distinto a mi existencia. Un día, mientras Santiago trabajaba en su oficina y Fernando y yo nos quedamos en casa, decidí probar algo diferente. Me puse un vestido de encaje rojo de un material que caía suelto, pero que a la vez se ajustaba a mi cuerpo de una manera que dejaba poco a la imaginación, sin ser vulgar. Era un vestido que había comprado en Oaxaca durante una escapada con Santiago, pero que nunca me había atrevido a usar. Mis pies estaban descalzos, sintiendo el frío del piso de mármol. El pelo lo llevaba suelto con ondas que caían sobre mis hombros.
Entré al salón, donde Fernando estaba leyendo en un sillón. Al verme, sus ojos se posaron en mí. Cerró el libro lentamente y lo dejó sobre la mesa. Su mirada me recorrió de arriba a abajo con una calma que me hizo temblar. No dijo nada, pero sus ojos hablaban un lenguaje que ahora entendía perfectamente. Era un lenguaje de adoración y deseo. Me senté en el suelo a sus pies, como si fuera la cosa más natural del mundo. Él extendió su mano y la puso sobre mi cabeza, acariciando mi pelo con una delicadeza que me hizo cerrar los ojos. «Luces fascinante», susurró. Su voz era grave, ronca, y me provocó un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. Luego su mano se deslizó por mi hombro, por mi brazo, hasta llegar a mi mano. Entrelazó sus dedos con los míos. El contacto fue suave, pero la electricidad que sentí era tan intensa que casi dolía. «Tu esposo no sabe la joya que tiene», dijo. Me quedé en silencio, mi corazón latía tan fuerte que creí que él podría oírlo. Cuando Santiago llegó a casa, nos encontró en esa misma posición. Sus ojos se fijaron en el vestido, en mis pies descalzos, en la mano de su padre entrelazada con la mía. Al principio su expresión era de asombro, pero pronto se transformó en una sonrisa. «Así que se están divirtiendo sin mí», dijo, pero no había reproche en su voz, sino una invitación. Se arrodilló a mi lado, y en lugar de apartar la mano de su padre, puso su propia mano sobre la nuestra. Así las tres manos, la de un padre, un hijo y una esposa, se unieron en un pacto silencioso, un círculo de deseo que nadie de fuera podría entender. Esa noche la rutina de la cena se convirtió en una performance. Yo me senté entre los dos y cada vez que pasaba un plato, nuestras manos se rozaban intencionadamente. La conversación era trivial, pero debajo de la mesa nuestros pies jugaban. El pie de Fernando se enredaba con el mío, y el pie de Santiago se posaba sobre mi tobillo. Era un juego de toques sutiles, de roces que prometían mucho más. Me sentía la reina de la mesa, el centro de su universo, y me encantaba. Después de la cena, mientras recogíamos la mesa, Santiago me abrazó por la espalda. Su cuerpo se ajustó al mío, y sentí su calor. «Eres increíble», susurró en mi oído. Justo en ese momento Fernando pasó a nuestro lado y su mano, accidentalmente, se posó en mi cadera por un segundo, antes de seguir su camino. No dijo nada, solo me dio una mirada cómplice por encima del hombro de Santiago. Me sentí como si estuviera en el centro de un tornado, con dos fuerzas opuestas que me atraían. Y en lugar de sentir miedo, sentí una excitación total. La noche terminó con los tres en el sofá. Yo, sentada entre los dos, recosté mi cabeza en el hombro de Santiago. Él me abrazó con fuerza. Mientras tanto, Fernando, sentado a mi otro lado, acariciaba mi pelo. La tensión era palpable, pero no era incómoda. Era una tensión que nos unía, que nos hacía sentir vivos. La televisión estaba encendida, pero nadie la miraba. Yo cerré los ojos, sintiendo el calor de sus cuerpos y el peso de sus brazos. Me sentí completamente amada, completamente deseada, y me di cuenta de que no quería que esto terminara nunca. Esa noche el aire en el salón era denso, pesado con el deseo y la complicidad que habíamos tejido. Santiago y Fernando se sentaron a mi lado en el sofá. Yo, con mi cabeza en el hombro de mi esposo, sentía la mano de mi suegro acariciar suavemente mi pelo. Los tres estábamos en un estado de perfecta sintonía, como si nuestros cuerpos y almas hubieran encontrado su lugar en un universo compartido. En ese momento las preocupaciones del mundo exterior, las reglas y las convenciones, simplemente dejaron de existir. Solo existíamos nosotros en medio de la madrugada, en nuestro propio pequeño universo de deseo. Al día siguiente, con la partida de Fernando a la vuelta de la esquina, el aire se llenó de una melancolía agridulce. Sabíamos que este capítulo estaba a punto de cerrarse, al menos temporalmente. Decidimos pasar el día de manera especial, como si estuviéramos celebrando una victoria secreta.
Por la tarde fuimos a la Plaza de la Constitución, el corazón del Zócalo, y nos perdimos entre la multitud. Me puse un vestido de encaje blanco que había comprado en San Miguel de Allende, una pieza que me hacía sentir etérea y atrevida a la vez. A pesar del bullicio, sentía sus miradas constantemente sobre mí. Fernando, con su elegancia innata, me ofreció su brazo, mientras Santiago caminaba a mi otro lado, su mano rozando mi cintura. Era un espectáculo para los curiosos, un hombre joven y uno mayor compitiendo por mi atención, aunque de una manera tan sutil que solo nosotros lo sabíamos. De regreso a casa, el ambiente se tornó más solemne. El silencio en el coche era diferente, no era el silencio de la primera noche, cargado de tensión, sino un silencio de despedida, lleno de recuerdos y promesas no verbalizadas. Cuando llegamos, las luces de la casa parecían más tenues, como si también sintieran la inminente separación. Fernando me miró con una expresión que nunca había visto en sus ojos, una mezcla de profundo afecto y un deseo que sabía que nunca podría satisfacer por completo. Santiago, por su parte, me tomó la mano con fuerza, como si quisiera que esa conexión durara para siempre. Llegó el momento de la despedida. Fernando me abrazó un abrazo fuerte y paternal, pero susurró en mi oído: «Cuida de tu esposo. Y no olvides el camino que te mostré». Luego abrazó a Santiago, y los dos intercambiaron algunas palabras que no pude oír. Mientras Fernando se subía al coche que lo llevaría al aeropuerto, nos dimos cuenta de que no había marcha atrás. Mi corazón se sentía dividido. Una parte de mí quería que se fuera para que pudiera volver a mi vida normal, mientras que la otra, más grande, quería que se quedara para siempre. Con la partida de Fernando, Santiago y yo volvimos a la casa. El silencio era ensordecedor. La atmósfera de deseo y complicidad se había ido con él. Me sentí vacía, como si una parte de mí se hubiera marchado. De repente Santiago me miró con una intensidad que me sorprendió. Sus ojos brillaban en la oscuridad del salón, y en su mirada vi una mezcla de celos, posesión y un deseo desenfrenado. Se acercó a mí, sus manos rodearon mi cintura, y me besó. Pero este beso no era como los demás, no era de ternura ni de complicidad, sino de necesidad, de un hambre voraz. Me levantó en brazos y me llevó a la habitación. El camisón blanco se rasgó con un sonido de tela rota. Me sentí indefensa, como si estuviera a punto de ser devorada. Me arrojó sobre la cama, sus ojos fijos en los míos, con un deseo que me aterrorizó. No había ternura en sus movimientos, solo una urgencia animal. Cuando sus manos bajaron a mis muslos, me di cuenta de que su toque no era el de un amante, sino el de un depredador. Con el miedo helando mis venas, me di cuenta de que todo lo que habíamos vivido, la libertad, la adoración, la complicidad, no había sido real. Había sido una trampa. Santiago, en un acto de control, me había empujado a una relación prohibida para luego reclamarme de una manera que me dejaba sin aliento. Y mientras susurré su nombre con terror, me di cuenta de que mi vida había cambiado para siempre, y que el juego del que hablábamos apenas había comenzado.